¿Qué tal? Buenas noches. Gusto de tenerte por acá otra vez y para platicar sobre todo de una importante actividad, porque si bien necesitamos cine, que se haga también en la Ciudad de México. Sí, mira, acabamos de anunciar el lunes pasado las convocatorias, que ahorita son 9 porque hay una que tenemos pendiente, que es la de archivos fílmicos, ¿no? Conservación de archivos fílmicos. Estamos convocando 3 convocatorias de cortometrajes, una con tema de nuevas masculinidades, que creo que es importante, ahorita es un tema candente y me parece importante pues que también los hombres hagan un cambio de chip en la cabeza, ¿no? Hagamos un cambio de chip. Hay otra de producción para niños, que también es otra pendiente de nuestro país en general y de la Ciudad de México, ¿no? Prácticamente no tenemos productos audiovisuales para niños producidos por nosotros mismos, y hay otro con temas libres, o con tema libre. Además hay otra convocatoria para el desarrollo de proyectos, o sea, para la preparación de los proyectos, para poder tener todo listo para conseguir apoyos. Hay otra para postproducción, ¿no? Que es la más importante que tenemos para largometrajes, otra para producciones transmedia, ¿no? Que es algo que ahorita está... digamos, son los nuevos lenguajes, las nuevas formas, las nuevas narrativas que los chavos están usando mucho. Y además tenemos la de siempre, que apoyo a festivales, ¿no? Que es una forma de promocionar el cine. Tenemos una de investigación y una muy importante que es apoyo a cineclubs, para equipamiento de cineclubs y espacios en unidades habitacionales, que eso habíamos hablado el otro día con Pati Ruiz Anchondo, ¿no? Además, parte del plan de trabajo de Procine para este año es un proyecto de alfabetización audiovisual que estamos llevando a las escuelas. Vamos a empezar por el Colegio de Bachilleres. Pensamos que es la manera de crear públicos para el cine mexicano, ¿no? Empezar estos procesos de alfabetización desde la educación básica, la educación media, para que la gente pues aprenda otra forma de mirar los productos audiovisuales, que ahora todo el tiempo los estamos viendo, ¿no? En cualquier lugar que vas, en cualquier pantalla, todo el tiempo la gente está viendo productos audiovisuales, más los jóvenes. Entonces creemos que hay que entrar en un proceso de alfabetización para que vean de una manera diferente, puedan ser críticos ante lo que ven, ¿no? Claro. También estamos con unas producciones, vamos a participar aquí mismo, vamos a apoyar a Canal 21 con 2 series que vamos a hacer desde Procine, ¿no? Una sobre el metro, o sea, en el metro tenemos millones de historias, todas las historias, entonces vamos a tener un programa semanal sobre el metro, y otra sobre las filmaciones que se hacen aquí en la Ciudad de México, ¿no? En fin, entonces, y este año nosotros somos los responsables de hacer el Festival Cinema Ciudad de México, que va a ser en agosto, y bueno, ya vendremos con la programación, con lo que va a suceder, para invitar a la gente a asistir a ese festival. No, hombre, Cristian, pues va a haber muchísimas actividades para los cinéfilos, pero muy importante para los que aún no lo son, porque no se han dado cuenta que les encanta, porque no lo han visto. También hay actividades. Por ahí me dijeron alguna vez que una fotografía es una verdad y que el cine es 24 verdades en un segundo. Y sobre esto, una cuarta transformación sería inconcebible sin el cine. Exactamente, ¿no? Yo creo, y también en ese sentido estamos impulsando un proyecto de capacitación de jóvenes para que ellos mismos puedan producir. Entonces estamos iniciando con las alcaldías. Vamos a iniciar una especie, ahorita tenemos un nombre medio raro que se llama Centros de Exhibición, Formación, Archivo y Creación Cinematográfica. Entonces queremos dotar a los jóvenes, queremos crear algo así como técnicos audiovisuales comunitarios, ¿no? Hasta queremos buscarles una certificación donde los preparemos para que ellos mismos tengan la opción de hacer sus propios productos audiovisuales. ¿Con estas herramientas tan sencillas o necesitan equipazos como era antes? No, con herramientas muy sencillas que puedan producirlo, puedan exhibirse, puedan tener salida, tal vez hasta aquí en Capital 21 puedan tener salida. Y esto ya lo tenemos hablado con Gustavo Amadero, con Magdalena Contreras, con Tlalpan, con Iztapalapa, con Álvaro Obregón. En fin, ya tenemos una serie de alcaldías con las que vamos a empezar en abril un proceso de capacitación para la producción para los jóvenes. Muy importante que la gente se involucre en este tipo de proyectos, porque ellos pueden reflejar su realidad a través de un producto cinematográfico, y hoy tan importante verlo desde otra perspectiva, más allá de los conflictos, sino que sea una propuesta incluso pues de una sana convivencia, como lo que ya han estado haciendo con la Procuraduría, ¿no? Exacto, ¿no? Yo creo que todos estos proyectos lo que hacen es crear comunidad. Y en la medida en que creemos comunidad, pues estamos contribuyendo a que la violencia, a crear una cultura de paz, a que la violencia termine. En fin, yo creo que
el arte y la cultura es una gran vía para solucionar estas problemáticas y sociales que no sea vivimos. solo visto incluso desde los ojos de los jóvenes, sino también seguramente por ahí habrá alguna persona mayor que diga, yo tengo esa espinita clavada y ahora lo puedo Sí, hacer, mira, ¿no? el año pasado hicimos un proceso de capacitación y en Miguel Hidalgo, por ejemplo, a los que se capacitó fue a locatarios de mercados. Okay. Y ellos mismos hicieron sus cortometrajes sobre los mercados, ¿no? De ahí que hay en Miguel Hidalgo, y se capacitó a gente grande y por supuesto que son bien interesantes y es su punto de vista y es su manera de ver el mundo y ver su entorno, y el lugar donde trabajan fue en este caso, ¿no? Que son los mercados. Y lo decías claramente, ¿no? La violencia, la inseguridad, las penas muchas veces se pueden sublimar a través del arte, y te quiero preguntar finalmente cómo nosotros podemos acercarnos a estas convocatorias, conocerlas mejor y en su caso, pues treparnos a ellas, ¿no? Están en nuestra página, ya están las 9 convocatorias que tenemos ahorita abiertas, que es www.procine.cdmx.gov.mx. Pues ahí las buscamos. Ahí están, y bueno, están corriendo también en las redes sociales y están abiertas ya a partir del lunes, y cada una tiene diferentes términos de cierre, ¿no? Diferentes fechas para cerrar, pero ahí están todas en la página. A detalle que lo revisen.